Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Alvis Castaño, residente de segundo año de cirugía oncológica. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones preinvasoras del cuello uterino. Mis tutores, la doctora Julia Ontiveros y doctora María Cobos. Como todos sabemos, más del 90% de los carcinomas de células escamosas de cuello uterino van a estar asociados a una infección por VPH y es imprescindible el tratamiento, la detección y tratamiento de estas lesiones, ya que esto depende la estrategia para prevenir el desarrollo a futuro del cáncer cervical y esto está aunado con la vacunación. En cuanto a la embriología, tenemos que al cabo de la octava semana, los conductos de Wolf o mesonéfricos del feto femenino van a alcanzar el seno urogenital para abrirse en lo que es el mismo, mientras que no es sino hasta la décima semana cuando estos conductos comienzan a fusionarse entre sí, los denominados conductos de Müller o conductos paramesonéfricos, para formar una única estructura que va a llegar hasta el seno urogenital. Estos conductos fusionados de Müller van a originar el cuello uterino, mientras que la vagina va a derivar del seno urogenital. Es importante que comprendamos y demos un breve repaso anatómico de lo que es el cérvix. El cérvix es un órgano fibromuscular de 4 por 3 centímetros, que tiene en su mitad inferior o parte intravaginal, se va a encontrar localizado en lo que es la parte superior de la vagina. Mientras que va a tener otra parte superior que se va a encontrar en la cavidad pélvica abdominal, que tiene tres características importantes, que se divide en tres regiones principales, que van a ser el endocérvix, el exocérvix, endocérvix, exocérvix y y el canal endocervical. En esta zona se encuentra una zona de suma importancia, que es la zona de transformación, que veremos más adelante cuál es la importancia de la misma, ya que la mayor parte de las lesiones del cuello uterino se van a presentar en esta área. El exocervix es la parte que es mayor o más fácilmente visible del cuello uterino. Este está cubierto por un epitelio escamoso, estratificado rosado, que va a tener múltiples capas celulares. Va a tener capas celulares intermedias y superficiales que van a contener o van a ser ricos en glucógeno. Este grosor de esta capa o de este epitelio va a estar influenciado por hormonas y, visto en la colposcopia, se puede ver como una superficie lisa, rosa tenue. Por su parte, el endocervix, esto no es fácilmente visualizable. Está contiguo al orificio cervical externo y está cubierto por una única capa de epitelio columnar o cilíndrico, que es secretor de moco y tiene un diámetro aproximado de 6 a 8 milímetros. En cuanto a la histología específica del ectocervix, tenemos que este es un epitelio, como mencioné anteriormente, estratificado no queratinizado, que va a estar constituido por alrededor de 15 o 20 capas celulares, que van a iniciarse desde la membrana basal, con posterior el estrato basal, el estrato intermedio y el estrato superficial. Estos van a tener unos núcleos en la capa basal que van a ser agrandados, y que posteriormente, a medida que este epitelio va superficializándose y va madurando a los estratos más superficiales, vamos a ver que los núcleos se van haciendo mucho más pequeños y van a contener un alto contenido en glucógeno, lo cual nos va a permitir, al momento de realizar estudios colposcópicos y la aplicación de Lugol, que estas áreas sean mucho mejor capten mejor el yodo para la identificación de las mismas, en caso de que se presenten lesiones anómalas. En cuanto a la histología del endocervix, tenemos que este es un epitelio cilíndrico de una sola capa de células cilíndricas, las cuales tienen un núcleo agrandado. Secundario a esta, vamos a ver que en este epitelio, esta capa de epitelio, vamos a contener unas criptas de epitelio cilíndrico, las cuales pueden llegar a medir hasta entre 5 y 8 milímetros. La unión escamosa
columnar, esta se encuentra localizada en el sitio donde el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico se van a encontrar. Están ubicados a nivel del orificio cervical externo y estos van cambiando o se van modificando de acuerdo a los cambios metaplásicos que ocurren en la mujer a lo largo de su vida. Esta zona de transición, donde el epitelio cilíndrico mucosecretante se va del conducto endocervical se va a transformar en lo que es el epitelio estratificado de la vagina, del cuello, en su porción vaginal. Pueden aparecer ciertas alteraciones que van a presentarse por lo general después del parto con el uso de anticonceptivos orales en la menopausia. Esta área comienza a tener ciertas modificaciones que son susceptibles a modificaciones o inflamaciones persistentes que en caso de que no sean tratadas de forma oportuna pueden asociarse a erosiones que son un factor predisponente en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. En cuanto a lo que es la metaplasia escamosa del cuello uterino, sabemos que es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico que se vierte al exocervi por un epitelio escamoso neoformado. Esto ocurre después de la pubertad y del periodo reproductivo y está asociado a un aumento o a la influencia elevada de los estrógenos. Ocurre esta eversión del epitelio cilíndrico al canal exocervical, es denominado ectropio, donde puede estar modificado en gran manera por los cambios de pH del ambiente vaginal. Entonces, como lo dije, cambio del epitelio cilíndrico al epitelio escamoso metaplásico recién formado. Existen tres zonas de transformación que son de vital importancia que conozcamos y aprendamos a diferenciar. La zona de transformación tipo 1, su límite interno se va a visualizar por completo. Son totalmente exocervicales, como lo logramos ver en estas imágenes. El límite de transformación o la zona de transformación tipo 2, el límite interno es parcialmente visible, parcialmente endocervical, pero se puede visualizar de igual forma por completo. Mientras que el límite, la zona de transformación tipo 3, el límite interno está total o parcialmente localizado en el canal endocervical y no se puede visualizar por completo. Entrando en tema, tenemos que las lesiones premalignas del cuello uterino son un conjunto de cambios morfológicos que van a ocurrir en el epitelio cervical y que van a ser capaces de producir transformaciones en la arquitectura de las células escamosas y van a estar asociadas a una atipia citológica. ¿Qué características importantes deben tener estas lesiones premalignas? Es que estas deben respetar la membrana basal para que puedan considerarse como preinvasoras. Las alteraciones se van a clasificar en dependencia de la cantidad de epitelio que se encuentre afectado, en un tercio, dos tercios o tres tercios y su denominación correspondiente que vienen siendo NIC2, NIC2, NIC1, NIC2 y NIC3. En cuanto a la etiología, como mencioné al principio, más del 90% de los cánceres de cuello uterino van a estar asociados a una infección persistente por el virus del VPH. Pero tenemos que tener en cuenta que también no todos los casos de infección por VPH van a desarrollar cáncer o incluso lesiones precursoras. Es por eso que esto nos hace suponer de que existen distintos factores que van a estar asociados, bien sea directo o indirectamente, en el aumento en la probabilidad de desarrollar las lesiones precursoras, dentro de los cuales tenemos el coito a temprana edad, los múltiples compañeros sexuales, la edad temprana del primer embarazo, multiparidad, un compañero sexual que haya tenido múltiples parejas, el uso de hábito tabáquico, el grupo socioeconómico bajo, antecedentes de enfermedad venérea y antecedentes de haber tenido una neoplasia intraepitelial cervical previamente. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de cuello uterino ocupa el quinto lugar de frecuencia respecto a todos los cánceres, tanto en hombres como en mujeres. En el VPH es considerado una prioridad en salud pública.
Globocam, en el reporte del año 2022, nos habla de que se presentaron 291 millones de mujeres positivas para VPH a nivel mundial, con una prevalencia del 10,4%. En Oceanía y África la prevalencia fue del 21%, mientras que en América y Asia fue del 11 y 9,4% respectivamente. Para Venezuela, en el año 2009 se reportó una prevalencia del 14,6% de infecciones de VPH en pacientes con citología cervicovaginal negativas, mientras que para el año 2017 se presentó la prevalencia de la infección por VPH en un 28,5% en pacientes que tenían citologías cervicovaginales negativas para malignidad. En el año 2023, la Sociedad Anticancerosa Venezolana reporta que hubo un incremento significativo de las lesiones, la detección de lesiones premalignas de cuello uterino. Este reporte fue publicado en el año 2023, donde dice que en el 2022 se atendieron 5.927 mujeres en unidades móviles, donde se detectaron 74,73% por ciento de pacientes que tenían lesiones premalignas del cuello uterino. Esto hizo que tanto la Sociedad Anticancerosa de Venezuela como otras instituciones se abocaran a realizar jornadas de despistaje en las comunidades afectadas, mucho más afectadas como Apure, Amazonas y Anzoátegui, donde observaron cifras significativamente elevadas de la presencia del virus del VPH y los genotipos de alto riesgo. El virus de VPH pertenece a la familia Papillomaviridae del género Papillomavirus. Este es un virus no encapsulado con una estructura icosaédrica de doble cadena de ADN circular, que tiene un diámetro de 50 a 60 nanómetros y de 7.500 a 8.000 pares de base. Perdón. Se habla de que existen entre 180 y 200 tipos de VPH, de los cuales entre 14 y 20 tienen potencial oncogénico, y el 16 y 18 se encuentran asociados en un mayor riesgo de desarrollo de lesiones malignas o invasivas. La duración del virus del VPH suele ser temporal. Puede ocurrir de 12 a 18 meses, y puede ocurrir un aclaramiento en un 90%, un aclaramiento natural. Y se habla de que aproximadamente el 70% de las mujeres van a estar afectadas o infectadas por el virus del VPH en algún momento de su vida. Este 10% de pacientes que no presentan aclaramiento del virus natural, de forma natural, ocurre una persistencia del mismo, el cual es considerado como el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. El virus del VPH va a tener 7 u 8 genes de expresión temprana que van a tener funciones reguladoras en las células que se encuentran infectadas. Va a tener además 2 genes de expresión tardía, los cuales van a codificar proteínas estructurales en su cápside, que va a tener además de esto una región larga de control codificante. Eh, la fisiopatología de cómo se va a llevar a cabo la infección de este virus, este va a entrar al epitelio a través de microabrasiones que se dan en la zona de transformación, el cual directamente su objetivo es llegar a las células basales. Porque tiene la característica de llegar a las células basales? Ya que en esta área es donde se encuentra una alta capacidad mitótica, y por este medio es que, a través de una proteína que se expresa en la cápsula del virus, que es el L1, estas células van a sufrir ciertas modificaciones que van a permitir que el virus entre a la célula y pueda proliferar o infectar las células vecinas. Esta proteína L1, por medio de otras proteínas que va a codificar, que se encuentran en la cápsula del virus, que son el L2, permite la internalización del virus a través de mecanismos de endocitosis, y este virus puede entrar posteriormente a la célula, ocasionando una decapsidación para liberar el genoma del virus a través de las proteínas E6 y E7, para que de esta forma ocurra la transcripción y replicación del virus. El virus VPH tiene una capacidad, una particularidad, que tiene una evasión de la respuesta inmune por múltiples mecanismos, como son la alteración de citocina, el retraso de la inmunidad y una pobre respuesta antigénica.
Una vez que se ha establecido la infección del virus del VPH, este puede ser un aclaramiento, como lo dije anteriormente. Cuando no ocurre el aclaramiento, comienzan a aparecer las lesiones invasivas en caso de que éstas no sean detectadas de forma oportuna y no sean tratadas. En cuanto a los diferentes subtipos o genotipos del virus de VPH, existen de alto, mediano y bajo riesgo, que pueden ser causantes de lesiones precursoras del cáncer, tanto en cervix, vagina, vulva, ano y pene. Como mencioné anteriormente, los subtipos 16 y 18 son los de alto riesgo y que se encuentran mayormente asociados a lesiones cancerígenas. Entonces, dando un breve repaso, tenemos cuello sano, en cuanto a la historia natural del cáncer de cuello uterino, un cuello que puede estar infectado por BPH y que en un 10 a un 20% puede haber una regresión, un aclaramiento natural del mismo, y tenemos posteriormente 20% de las mismas. Hay persistencia de la infección por BPH y progresión a una lesión preinvasora. En estos casos, cuando las lesiones son detectadas de forma oportuna y tratadas, puede haber una regresión del cuadro a un cuello sano nuevamente o en persistir y progresar a enfermedad maligna o invasiva. En este punto no hay posibilidades de que ocurra una regresión espontánea del cuadro. Este cuadro ya es definitivo. Tanto a iniciando con lo que son el primer grupo de lesiones escamosas atípicas de significado determinado por sus siglas en inglés. Esta es tener la característica de aumentar el margen del núcleo y tener hipercromasia y membranas nucleares irregulares. Dentro de este mismo grupo también tenemos lo que son las células escamosas atípicas, en las cuales no se puede excluir una lesión intraepitelial de alto grado. En estos ocurren cambios celulares que no descartan la neoplasia de alto grado y que se habla de que la infección por VPH aumenta el riesgo de lesiones precursoras o precancerosas. Dentro de las otras lesiones primarias tenemos las células glandulares atípicas de significado incierto, las cuales tienen atipia nuclear que excede los cambios reactivos o reparativos, pero que carecen de las características claras de poderlas determinar como un adenocarcinoma. En cuanto a las lesiones intraepiteliales de bajo grado, estas van a tener la característica de tener coilocitosis en más del 80% de estas. Estas van a ser positivas en más del 80% por el virus del VPH, van a tener la característica de que tienen núcleos grandes, multinucleados y una cromatina gruesa. Por su parte, las lesiones intraepiteliales de alto grado representan alrededor del 3%. Estas van a tener una progresión a largo plazo a cáncer invasivo de un 30% durante los siguientes 30 años y tienen un patrón característico. El patrón característico de las lesiones intraepiteliales NIC2 es un patrón en tablero de ajedrez, mientras que el NIC3 lo reporta como agregados sincitiales. Tenemos que las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado se van a caracterizar por la transformación de células epiteliales maduras, es decir, las células superficiales y células intermedias. En esta va a haber un aumento de los núcleos 3 veces mayor al tamaño de una célula normal. Hay contracción de la membrana nuclear y la cromatina en estas es mucho más evidente, mientras que las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, la transformación de células es de las células inmaduras, células metaplásicas o células que se encuentran en la membrana basal y parabasal. En estas se van a incluir los que son las lesiones NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. La característica de estas células es que van a tener un núcleo que puede abarcar hasta la mitad de la superficie celular y por consiguiente van a tener a posterior un aumento en la relación núcleo-citoplasma. Dando una descripción breve de cada una de estas, tenemos que el NIC1 son células de características
de lesión, célula característica es el coilocito. Se va a reflejar una notable degeneración de una célula escamosa madura con un núcleo que va a estar de partículas de BPH. Y el grado de proliferación se va a limitar al tercio superior de la superficie epitelial. En esto hay varios factores de descripción que nos van a indicar la presencia de BPH, como son la displasia condilomatosa y la atipia coilocítica. En cuanto a las lesiones intraepiteliales de bajo grado, tenemos que el grado de proliferación entre las células basales y parabasales va a aumentar hasta el punto donde una capa de células normales anómalas va a alcanzar los 2 tercios de la superficie epitelial. Recordemos que en NIC1 es 1 tercio. En las lesiones intraepiteliales grado 3 tenemos que, también denominada NIC3, displasia grave o carcinoma in situ. En estas la proliferación de las células inmaduras va a afectar todo el grosor del epitelio. Además, la diferencia entre la displasia grave y el carcinoma in situ está básicamente relacionada con la presencia de una o dos capas residuales de células maduras en la parte alta de la superficie celular. Tenemos que las lesiones premalignas del cuello uterino pueden tener un porcentaje de progresión o regresión. En el caso del NIC1 puede haber una regresión del 60% y una progresión a cáncer de cuello uterino del 1%, mientras que el NIC3 tiene un porcentaje de regresión del 33% y un porcentaje de progresión a cáncer de cuello uterino del 12%. Existen en las últimas décadas diferentes sistemas de clasificación para poder determinar las lesiones del cuello uterino, dentro de los cuales el más utilizado es el sistema Bethesda, en el cual podemos tener las lesiones intraepiteliales o nos lo clasifica como lesiones intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, y hay una zona gris de interpretación que incluye las células escamosas atípicas o ASC, ASCUS y ASH. La Organización Mundial de la Salud también tiene o propone una clasificación a través de citología en la que nos las clasifica en displasia moderada, severa o carcinoma in situ. Mientras que la clasificación de Richard nos va a reportar las neoplasias intraepiteliales grado 1, grado 2 o grado 3 y el carcinoma in situ. En cuanto al manejo de las lesiones preinvasoras del cuello uterino, tenemos que está constituido por una pirámide invertida, donde una gran cantidad de pacientes en este punto se les va a realizar pesquisa, la cual va a estar dada por citología, el test de BPH y la inspección visual con ácido acético, de las cuales, en dependencia de las pacientes seleccionadas y que califiquen como alto riesgo para tener una lesión preinvasora, se les debe realizar el diagnóstico a través de colposcopia y biopsia en caso de ser necesario. Y en dependencia de los resultados obtenidos a través de este diagnóstico, podemos observar o realizar tratamientos dentro de los cuales podemos tener tratamientos ablativos o tratamientos excisionales, los cuales iremos describiendo más adelante. La citología, como todos sabemos, se basa en un mecanismo que es relativamente simple, que consiste en la introducción de un dispositivo o espátula para la obtención de las células que se encuentran en la superficie de la mucosa, tanto del endocervix o del exocervix y canal endocervical. Estas tienen una sensibilidad del 60 al 85% para detectar enfermedades en etapa temprana. Para la interpretación de los resultados de la citología existen varias clasificaciones, pero como lo nombré anteriormente, el sistema Bethesda es el más mundialmente empleado y utilizado. Este sistema debe tener en su reporte una descripción del tipo de estudio que se está realizando, si es un estudio convencional, si es un medio líquido, si es una prueba de BPH, si nos debe reportar si la muestra fue adecuada o no, es decir, si es satisfactoria o insatisfactoria, la interpretación de los resultados en caso de haber presentado o no algún tipo de anomalías o infecciones, si se realizó alguna prueba auxiliar o una revisión automática de la misma y las sugerencias, el diagnóstico y sugerencias del patólogo. Todos estos ítems o características deben ser reportados en un reporte citológico para poder calificarlo como bien realizado y poder tomar las conductas necesarias.
En los métodos de pesquisa también tenemos, como lo dije anteriormente, la tipificación del BPH. La tipificación del BPH es un cribado que tiene como ventaja principal incrementar la sensibilidad y la eficacia en comparación lo que es la citología. También consiste en adquirir muestras de lo que son endocervix y exocervix y la zona de transformación. Este se realiza a través de un método líquido con una espátula de plástico y un citocepillo con un dispositivo único. La pesquisa del cáncer de cuello uterino se puede realizar de distintas formas. Una vez obtenidas las muestras, podemos realizar o muestras a través de citología y en dependencia de los resultados, seguiremos las normativas más adelante, cada una de estas en dependencia de lo que nos reporten alguna citología, si está alterada o no. Podemos hacer citología con pruebas de BPH refleja en los cuales podemos tener lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado o lesiones indeterminadas. Si tenemos una lesión intraepitelial de alto grado, estas pacientes deben ir a colposcopia con curetajes endocervicales. Si tenemos lesiones intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, estas pacientes deben ser remitidas a colposcopia. Si tenemos células escamosas atípicas de significado indeterminado, a estas pacientes se les debe realizar una prueba de un test de BPH reflejo. Si este nos reporta positivo, las pacientes se derivan a colposcopia. Si nos reporta negativo, deben ir a su control, hacer su seguimiento de forma rutinaria. La pesquisa también se puede realizar de forma simultánea o COTES, que incluye el COTES, citología y test de BPH. Si tenemos una paciente con citología negativa y test de BPH positivo, esta paciente debe ser remitida a colposcopia. Si tenemos citología negativa y test de BPH negativa, se debe realizar el COTES en 5 años. Si por su parte tenemos citología negativa y test de BPH positivo, tenemos dos alternativas. Uno, repetir el COTES en un año. Si nos reporta negativo, se realiza COTES en 5 años. Si nos reporta positivo, pacientes derivada a colposcopia. Si la tipificación nos arroja en genotipos de alto riesgo como 16 o 18, si es negativa, el COTES se realiza en un año y si es positiva, se remite a colposcopia. Tenemos la pesquisa con la prueba de BPH o cribado primario con BPH, que según el estudio Atena. En este nos indica que un test de BPH negativo debe ir remitido a cribado de rutina. Un test de BPH con genotipos positivos para 16 o 18 deben ser remitidas de inmediato a colposcopia. Mientras que un cribado positivo, un test positivo para BPH, pero para cualquier subgrupo cualquier genotipo que no sea el 16 o 18, se les debe realizar citología. Si nos reporta ASGU o más, deben ser derivados a colposcopia, pero si no nos reporta negativo para células intraepiteliales o de malignidad, su seguimiento es en 12 meses. En el tamizaje basado en riesgo, según la estimación de riesgo, según la normativa internacional de la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical. En el año 2019, el tamizaje, según la Sociedad Americana de Colposcopia, lo cambia de tamizaje basado en resultados a tamizaje en riesgo calculado. ¿Qué quiere decir esto? Evalúan ciertos parámetros o variables en los cuales estratifican a las pacientes y nos determinan si estas pacientes tienen, en base a las variables que nombraré más adelante, riesgo de poder desarrollar a corto plazo un NIC3. Esto los dividen en grupos etarios, en situación clínica y en situaciones especiales. Los grupos etarios entre 25 y 29 años, 30 y 35 años y más de 65 años. Como situación clínica, si es un tamizaje de rutina, si es sin tamizaje, si es una evaluación de biopsia que fue realizada mediante colposcopia o si es un manejo de resultados durante una vigilancia post una colposcopia patológica. Y en situaciones especiales, si la citología es insatisfactoria, si es una paciente que es histerectomizada o si es un paciente inmunosuprimido. En base a lo anteriormente mencionado, existen una escala de riesgo donde nos va a determinar si un paciente tiene un riesgo mayor o igual al 4% de desarrollar un NIC3. Si no presenta ningún tipo de riesgo, el manejo va de acuerdo a los riesgos en 5 años que están desglosados aquí en la parte inferior. Pero aquellas pacientes que tienen un riesgo mayor o igual al 4% se le debe dar un manejo inmediato.
Si tienen un riesgo entre el 60 y el 100%, estas pacientes deben ser tratadas, a excepción de las pacientes menores de 25 años y embarazadas que tienen una conducta distinta. En pacientes entre 25 y 59% puede o realizar tratamiento de entrada o se realiza colposcopia. Y las pacientes con un riesgo entre el 4 y 24% se remiten a colposcopia. Lo anteriormente mencionado nos permite categorizar, o la pesquisa en sí nos permite categorizar en dos categorías, que son categorías definitivas y categorías dudosas. Las categorías definitivas son las lesiones intraepiteliales de alto y de bajo grado, el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Mientras que en las categorías dudosas tenemos insatisfactoria, ASGUS, ASH, AGUS y células atípicas glandulares que están a favor de neoplasia. La conducta, según la normativa internacional de la Sociedad Norteamericana de Colposcopia y Patología Cervical, nos habla que si tenemos una paciente que tenemos citología insatisfactoria con un BPH desconocido o BPH negativo y la paciente es mayor de 30 años, se le puede repetir el tamizaje basado en la edad después de los 2 a 4 meses. Si el resultado de este tamizaje es negativo, se le realiza el COTES en un año. Si el resultado sigue siendo no satisfactorio, estas pacientes deben ser derivadas a colposcopia. Pacientes que tienen BPH positivo mayores de 30 años, pero que tenemos el genotipo desconocido, podemos o bien repetir el tamizaje en 2 a 4 meses o derivar directamente a colposcopia. Y las pacientes que tienen BPH positivo 16 o 18, estas deben ser directamente remitidas a colposcopia. ¿Qué hacemos con una citología que nos reporte ASGUS? Primero se puede repetir la citología en un año. Es lo ideal, repetir la citología en un año. Si esta nos reporta negativo, se debe realizar el screening rutinario en 3 años. Si nos reporta igual o más a ASC, estas pacientes deben ser derivadas a colposcopia con la realización de una muestra endocervical en aquellas pacientes en las que no tengan lesiones colposcópicas visibles o que la colposcopia haya sido insatisfactoria. También podemos realizar el test de BPH, que es el de preferencia, el realizar el test de BPH. Si nos arroja negativo, se realiza un cotest en 3 años. Si nos arroja positivo, estas pacientes pueden ser manejadas como una lesión intraepitelial de bajo grado, que indica es realizar la colposcopia con toma de biopsia en dependencia del resultado de la colposcopia. En las pacientes que tienen atipias glandulares, todas las subcategorías deben ser, menos las endometriales, las atipias endometriales deben ser referidas a colposcopia con muestra de tejido endocervical. En pacientes que sean mayores de 35 años o que tengan riesgo para desarrollar una neoplasia intraepitelial, endometrial, perdón, estos pacientes se les debe realizar biopsia tanto de endometrio como del canal endocervical. Si en los resultados no evidenciamos que exista patología endometrial, estas pacientes se remiten a colposcopia. Pacientes que tienen lesiones intraepiteliales de bajo grado o ASCUS entre 21 y 24 años, se les puede repetir la citología en un año. Esta es la estrategia preferida. Si nos reporta negativo para ASGUS o lesiones intraepiteliales de bajo grado, se repite dentro de en el siguiente año, un año posterior, perdón, se repite nuevamente la citología. Si en 2 determinaciones la citología nos reporta negativo, esta paciente es remitida a su screening rutinario. Pero si una vez repetida la citología, esta nos reporta ASC, no, esta paciente la derivamos a colposcopia directamente. Si una vez obtenemos el resultado de lesiones intraepiteliales de bajo grado y realizamos el control citológico en un año y esto nos reporta lesiones intraepiteliales de alto grado, lesiones glandulares de alto grado o ASH, estas pacientes son derivadas de inmediato a colposcopia. Si por el contrario, otra alternativa que es aceptable es realizar la prueba, el test de BPH refleja. Esto se le realiza únicamente a las pacientes en este grupo etario
que presenten lesiones ASGUS. Si esto da positivo, seguimos en los lineamientos que mencioné anteriormente. Y si nos da negativo, se realiza su screening de rutina. Pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo grado y test de BPH. Si tenemos una lesión de intraepitelial de bajo grado con un test de BPH negativo, de preferencia es repetir el COTES en un año. Si en un año nos reporta tanto negativo la citología como negativo el BPH, estas pacientes son evaluadas nuevamente con COTES en 3 años. Si por el contrario, al repetir el COTES en un año nos arroja mayor o igual a AS o nos cambia el BPH negativo a positivo, estas pacientes deben ser derivadas a colposcopia. Pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo grado y que no tienen test de BPH deben ser remitidas a colposcopia. Y pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo grado y test positivo para BPH deben ser remitidas también directamente a colposcopia. Pacientes que no estén embarazadas y que no se evidencie no se logra identificar las lesiones, donde exista una colposcopia, un examen colposcópico inadecuado o donde la colposcopia, a pesar de ser adecuada, se logra evidenciar una lesión, o sea, es identificable una lesión, este grupo de pacientes lo recomendable es realizar una biopsia endometrial. Dependiendo del resultado, si nos arroja o no NIC2 o NIC3, el manejo va a ser dependiendo lo que nos reporta los parámetros de la guía, que lo describiremos más adelante, cuál es el manejo del NIC2 y el manejo del NIC3. En las pacientes embarazadas con lesiones intraepiteliales de bajo grado, lo recomendable es hacer la colposcopia. Si no nos reportan NIC2 o NIC3, estas pacientes se debe reevaluar en posterior al posparto. Si nos reportan NIC2 o NIC3, la guía nos habla que podemos realizar tratamientos de tratamiento de inmediato como tratamientos excisionales. Pero hay que tener en cuenta que las pacientes embarazadas, el cuello uterino suele estar modificado, o sea, suelen haber modificaciones gravídicas donde incluye el aumento del tamaño del cuello uterino, pueden estar propensas a sangrados. Es por eso que, de ser posible, lo recomendable es diferir la colposcopia y los tratamientos excisionales para 6 meses posterior al posparto, de ser posible. En cuanto a citologías que nos reportan células escamosas anormales, estas pacientes deben ser de entrada derivadas a colposcopia y en dependencia de colposcopia más biopsia. En dependencia de los resultados de las mismas, si nos reportan NIC2 o NIC3, seguimos los parámetros que nos indica la guía. En las lesiones intraepiteliales de alto grado, pueden ser referidas inmediatamente a conización con ASA o se les puede realizar una colposcopia con toma de muestra cervical. Dependiendo de los resultados, son manejadas el NIC2 o NIC3, dependiendo los parámetros que nos estipula la guía. Y las pacientes entre 21 y 24 años y pacientes embarazadas, el manejo, como lo dije anteriormente, es distinto. En cuanto al siguiente nivel del manejo de las lesiones preinvasivas, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico va a estar basado por la colposcopia y la biopsia. Tenemos que la colposcopia es un procedimiento, hablando brevemente, es un procedimiento diagnóstico en el cual se utiliza un microscopio de gran aumento que va a tener una vista magnificada, que va a permitir la visualización a través de un microscopio que permite identificar las lesiones intraepiteliales, tanto del cuello como de la zona de transformación. Nos permite evaluar a mujeres que tienen resultados anómalos en la prueba de Papa Nicolau. El propósito de esto son hallar el origen de las células que se encuentran identificadas como patológicas en la citología, diagnosticar el tipo y el grado de las lesiones que se encuentran presentes en la biopsia, definir el grado de extensión de las lesiones cervicales para poder determinar el manejo terapéutico adecuado. Importante es que la colposcopia no está recomendada como método de screening, sino como método diagnóstico.
La realización de colposcopia, según una citología que nos reporte ASCO y una determinación positiva para BPH, la indicación es realizarse antes de las 8 semanas. Con una evaluación colposcópica a una paciente que nos reporte lesiones intraepiteliales de bajo grado, realizarse antes de las 8 semanas. Y pacientes con una evaluación colposcópica con citologías citología con lesiones intraepiteliales de alto grado, lo recomendable es que la colposcopia no se realice antes de las 4 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones de colposcopia? Tenemos un cuello uterino que esté de aspecto sospechoso, una citología que nos reporte carcinoma invasor, anomalías o NIC1, anomalías 1, NIC1 que estén persistentes durante 12 o a 18 meses, aún después de 18 meses. NIC2 o NIC3, una calidad insatisfactoria persistente en la citología, como lo describí en los algoritmos anteriormente, la presencia de infección por VPH, acetopositividad en la inspección visual con ácido acético y lente de aumento y con la evaluación con solución yodo-yodurada, con Lugol. El consenso de la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología nos dice que las indicaciones de colposcopia o estipulan como indicaciones de colposcopia aquellas mujeres con citologías negativas o no satisfactorias, que tengan serología positiva para alto riesgo o presencia de lesiones, de una lesión escamosa de significado incierto, con o sin serología positiva para BPH. La presencia de células escamosas atípicas, lesiones intraepiteliales de bajo o de alto grado, sospecha de cáncer invasor, células malignas presentes, anormalidades en las células epiteliales o en células glandulares. El procedimiento de colposcopia se realiza, voy a describir muy brevemente el procedimiento. Inicialmente se coloca solución salina en el cuello o en el canal endocervical, en el cuello, en el canal vaginal, en el cuello uterino. Esto nos va a permitir estudiar minuciosamente lo que es la arquitectura vascular del cuello. Em, lo recomendable es que, dependiendo del equipo con que se cuente, poder utilizar filtros verdes o azul para que se puedan visualizar los vasos sanguíneos con una mayor nitidez. La vascularidad va a variar en dependencia de la edad, el uso de anticonceptivos orales o el grado de inflamación en caso de que las pacientes presenten algún tipo de infección o proceso inflamatorio a nivel del cervix. Los vasos más visibles o los vasos que son más visibles, pequeños, son los que se encuentran por debajo del epitelio, en el epitelio escamoso original. En este se pueden ubicar dos tipos de capilares, la red capilar reticular y la red capilar en horquilla del pelo. Existen distintos patrones o tipos de vascularidad, dentro de los cuales tenemos el tipo 1, donde es una red capilar arbiforme, el tipo 2 donde está aumentada la red normal y la imagen vascular de vaginitis, el tipo 3 o ectásico, donde hay dilatación de los vasos con una distribución aún normal, el tipo 4 que es irregular, donde se evidencian horquillas en sacacorchos o cambios bruscos en la dirección de los vasos sanguíneos, y el tipo 5 que es atípico, donde hay dilataciones y estenosis o estenosis y hay interrupciones bruscas del flujo sanguíneo. En las mujeres, como dije anteriormente, que usan anticonceptivos o que están posmenopáusicas, el aspecto reticular es especialmente visible ya que el epitelio suele ser mucho más delgado. Acá tenemos una imagen de una red capilar vascular normal, las ramificaciones normales del árbol vascular, que tenemos que ellas van disminuyendo de calibre a medida que avanzan, se van haciendo mucho más delgadas. Todas estas lesiones o todas estas características vasculares son típicas de lesiones de benignidad, pues, de cuello sano. Existen otras vascularidades anormales que nos pueden llamar la atención, donde el patrón de los vasos sanguíneos no son ni puntiformes, ni en mosaico, ni son ramificaciones delgadas, sino que más bien son vasos que suelen ser irregulares, que cambian significativamente de calibre y de trayectoria. Hay ramificaciones irregulares con aspectos de coma, con aspectos de sacacorcho, con aspectos o formas de espagueti.
Estos son características de vascularidad anormal. Para la realización de la colposcopia es importante, como segundo paso, la colocación del ácido acético al 3 o al 5%. Exactamente el mecanismo por el cual se ocurre este blanqueamiento de las áreas lesionadas aún está en discusión. Una nos habla de que el ácido acético puede realizar una deshidratación temporal de la célula, lo que hace que disminuya la relación núcleo-citoplasma. Y una vez nosotros colocamos la luz, podemos evidenciar que hay una refracción que va a incidir en la superficie del cérvix, permitiendo la visualización blanquecina de este epitelio. Y por otra parte, nos habla que pueda existir una posible precipitación de proteínas, como son las citoqueractinas y las proteínas nucleares, que tanto en los procesos displásicos, como ocurre mayor precipitación de proteínas y menos absorción de la luz, este epitelio suele ser aceto blanco. Tenemos características en pacientes que son premenopáusicas y posmenopáusicas a la visión bajo espéculo. Podemos tener un epitelio escamoso mate, sin brillo, con una línea blanquecina, como lo vemos en esta imagen, en la unión escamocelular o un epitelio cilíndrico en racimo de uvas, que lo podemos evidenciar, que es típico de una paciente premenopáusica. Y en las pacientes posmenopáusicas podemos evidenciar que tenemos un epitelio escamoso pálido en el que se pueden evidenciar petequias. No es visible la unión escamocelular o escamocolumnar, y el epitelio cilíndrico pues no es visible. El siguiente paso de la colposcopia es la prueba de Lugol o el test de Schiller. En esta se utiliza la solución yodo-yodurada de Lugol, que está constituida por yoduro de potasio al 10%, agua destilada y cristales de yodo. Esta solución tiene cierta avidez por el glucógeno que se encuentra en los estratos superficiales e intermedios del epitelio escamoso, tanto del cérvix como de la vagina. Y esto provoca que se dé una reacción o una coloración marrón caoba, como logramos ver en esta parte inferior, que esto es por la presencia de alto contenido de glucógeno en las superficies celulares que captan mejor el yodo. A diferencia de esta zona que se encuentra aquí, normalmente las lesiones malignas del cuello uterino o preinvasivas no captan el yodo porque carecen de glucógeno. Podemos evidenciar que pueden verse como una zona leucoplásica, que pueden ser amarillos o color mostaza azafrán. Acá tenemos también donde hay hipocaptación en la zona de transformación, un epitelio cilíndrico, donde no sé, como es epitelio metaplásico carente de glucógeno, no capta el yoduro. Tenemos otras lesiones, otras características de lesiones de bajo grado, lesiones satélites de bordes irregulares en aspectos geográficos, planos o mosaicos finos. Estas son imágenes de colposcopias patológicas. Acá tenemos la imagen en mosaico, mosaico fino y mosaico grueso de la red, donde logramos evidenciar el aceto blanco y la red vascular, donde la distorsión, los cambios de dirección brusco de los vasos sanguíneos y la hipervascularización del cuello. Tenemos el signo de la cresta o epitelio acetoblanco, donde vemos el epitelio opaco, grueso, con crecimiento irregular en la unión escamocolumnar. O el signo de borde interno, donde se logra evidenciar una demarcación acetoblanca intensa dentro de otra demarcación menos opaca. El signo de Dedeux o mosaico, donde evidenciamos en la parte central, como logramos ver, una umbilicación del mismo, que es patognomónico de lesiones de alto grado. Y el signo de orificios glandulares, donde logramos evidenciar un borde blanquecino denso con una umbilicación en su centro sugestivo de extensión glandular. Y aquí tenemos unas lesiones también altamente subjetivas de lesión ya infiltrativa. Según la Sociedad Norteamericana de Colposcopia de Patología Cervical y la Federación Internacional de Colposcopia, nos describen
distintas diferencias en cuanto a la terminología que manejan cada uno de estos. En cuanto a la inspección general, podemos notar que unos lo denominan como total o no totalmente visible, mientras que la federación lo reporta como adecuada o inadecuada. Nos evalúa también la visualización de la unión escamocolumnar, si está total o no totalmente visible, y la determinación, la terminología de la sociedad, de la federación, perdón, es completa, parcial o no visible. En cuanto a la zona de transformación, la Asociación Norteamericana no la emplea, mientras que la Federación Internacional nos reporta como zona de transformación tipo 1, 2 o 3. Y en cuanto a los hallazgos colposcópicos anormales, la Asociación Norteamericana lo reporta como bajo grado y cambios de alto grado, mientras que la Federación Internacional como grado 1 o menores y grado 2 o mayores. Existe el score sueco o índice de Sweet, que es un sistema de puntuación que nos va a permitir la utilidad en cuanto a los ciertos parámetros que nosotros logramos evidenciar en los hallazgos corposcópicos, que tienen como cada score tiene de 0 a 2 puntos. Nos evalúa la captación acetoblanca, los márgenes, los vasos sanguíneos o la forma de los vasos sanguíneos, el tamaño de la lesión y la tinción de yodo. Esto, el máximo del score es 10 puntos. Cada uno de estos, como lo dije anteriormente, tiene un puntaje, y la tabla de interpretación nos habla de que de 0 a 4 puntos son bajo grado o normal. De 5 a 6 puntos, alto grado, no invasor o NIC2. Y de 7 a 10 puntos, alto grado o sospecha de cáncer invasor. Aquí es NIC3. Te cometí un error aquí. No es NIC2, sino NIC3. En cuanto al siguiente paso de los métodos diagnósticos, tenemos, además de la colposcopia, es la realización de la biopsia, que lo ideal sería posterior a la realización de una colposcopia, que se realiza cuando exista alguna anormalidad citológica y una anormalidad a nivel de la colposcopia. Se deben tomar muestras no solamente del exocervix, sino del endocervix, a través de una pinza de biopsia dentada. Lo ideal es que éstas se realicen en un solo corte, en un solo corte, para evitar el pinzamiento o pellizcamiento de la muestra. Y una vez realizada la misma, se pueden realizar las cauterizaciones de la zona, si en caso de que haya quedado algún tipo de sangrado, o la aplicación de solución de Monset. Otro tipo de método diagnóstico es el legrado endocervical. En este existen tres circunstancias comunes en las que las podemos realizar. Si existe un examen colposcópico del ectocervix donde no se evidencia ninguna anormalidad, pero la paciente fue remitida por una anomalía citológica. En pacientes donde la citología reporta que puede haber una lesión glandular, se les debe realizar un legrado endocervical, independientemente de los hallazgos que nosotros encontremos a nivel de la colposcopia. Y si el examen colposcópico resultó insatisfactorio. Esto se hace a través de una cureta de Novak, se realiza un raspado o curetaje del canal endocervical. ¿Qué nos va a permitir la biopsia? Categorizar las lesiones en NIC1, lesiones de bajo grado, NIC2, lesiones de alto grado, y poder determinar a posterior si expresan o no P16. El NIC3 o lesiones de alto grado, carcinoma de células escamosas invasor y adenocarcinoma in situ. Lesiones intraepiteliales de alto grado se deben tratar por su alto potencial de malignización, excepto en las embarazadas. NIC2 se debe estratificar con P16 y se deben tratar si éstas sobreexpresan P16, y se deben observar las que no. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado o NIC1, lo recomendable es la observación. ¿Cuándo tratamos un NIC1? Cuando exista una persistencia por más de 12 o 18 meses. El manejo de lesiones intraepiteliales de bajo grado o NIC1 que estén precedidos de una lesión intraepitelial de alto grado o un ASH, que quiere decir que hay una discrepancia citohistológica. ¿Qué podemos hacer? Realizar un COTES
se le puede remitir a tratamiento directamente o se realiza el COTES en un año. Si nos reporta el COTES negativo para BPH y para la citología, se debe realizar posteriormente revaloración 3 años después si ambos aparecen negativas en el COTES. Si en la evaluación posterior, de 3 años después, la citología nos reporta de igual forma negativa para células malignas y BPH negativa, se remite a control rutinario. Si el control nos reporta al COTES en un año lesiones AS o BPH positivo, estas pacientes se remiten a colposcopia y en dependencia de los resultados de los mismos, bien sea no lesiones intraepiteliales o NIC2, NIC3, se deben remitir, se deben derivar, hacer el tratamiento en dependencia de la guía. Las lesiones NIC1 se tratan si persisten durante más de 2 años. En pacientes con NIC2 o NIC3 con una colposcopia adecuada, el tratamiento ideal es la excisión o ablación de la zona de transformación. Posteriormente a esto se realiza un COTES a los 12 y a los 24 meses. Si ambos resultados nos reportan negativos en el control a los 2 y a los 24 meses, se repite el COTES en 3 años y se deriva al paciente a screening rutinario. Si existe el tratamiento, una colposcopia inadecuada con una recurrencia de NIC2 o NIC3 o lesiones de endocervicales en la biopsia que no el tratamiento excisional, se debe realizar el COTES en 12 a 24 meses. Si en cualquiera de estas dos determinaciones nos reporta un COTES anormal, estas pacientes deben ser remitidas nuevamente a colposcopia con biopsia endocervical. Mujeres con NIC2 eh, NIC2 en mujeres jóvenes. Tanto el tratamiento como la observación en ambos casos son aceptables, siempre y cuando la colposcopia sea satisfactoria. Si nos reporta NIC2, se prefiere la observación. Y en NIC3, cuando la colposcopia es inadecuada, en este caso se prefiere el tratamiento de entrada. La observación se realiza a intervalos de 6 y 12 meses. Se realiza, si tenemos citología negativa y colposcopia negativa, ambos se debe realizar el COTES en un año. Si ambos nos reportan negativos, su seguimiento sería en 3 años. Si existe alguna alteración en alguno de estos en la evaluación anual, se deben remitir nuevamente a colposcopia con toma de biopsia. Si nos reporta la biopsia persistencia de NIC por más de 24 meses o la NIC3, se debe realizar tratamiento. Pacientes con carcinomas de célula, con adenocarcinoma in situ, lo recomendable, realizar histerectomía. Otras alternativas serían tratamientos conservadores, ablativos o excisionales de preferencia en caso de que la paciente tenga deseos de fertilidad, de preservar la fertilidad. Si el tratamiento excisional nos reporta márgenes negativos, esto aquí no es ablativo, aquí es únicamente excisional. Márgenes negativos, el seguimiento, se realiza seguimiento posterior, se le hace su control posterior, su seguimiento. Si los bordes nos reporta comprometidos, se puede realizar o una reexcisión o ampliación de los márgenes o se puede dejar conducta expectante y evaluar a los 6 meses. En el último nivel de manejo de las lesiones preinvasivas tenemos el tratamiento o la observación. Dentro del tratamiento de las lesiones preinvasivas, tenemos principalmente métodos ablativos y métodos excisionales. Sabemos como método ablativo por concepto que consiste en lo que es una destrucción selectiva del tejido anormal
que puede llegar a convertirse en una lesión maligna. Esta consiste bien sea en la aplicación de frío, calor o ciertas sustancias químicas, dentro de los cuales tenemos la termocoagulación, crioterapia y ablación con láser. Y los métodos excisionales que tenemos, es la extirpación quirúrgica del cuello uterino, donde en el área donde hayan la celularidad anormal, y de esta forma prevenir la enfermedad invasiva. Tenemos excisión con láser, lip, conización y histerectomía. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para los métodos ablativos? Lesiones que no se estén extendidas más allá del endocervix o zona de transformación 1, lesiones no mayores del 75% del ectocervix, zona de transformación y que la sonda sea más grande, ausencia de sospecha de malignidad y en pacientes no embarazadas. La crioterapia, que es el primer procedimiento, es un procedimiento que es ambulatorio, donde se aplica frío a través de óxido nitroso o dióxido de carbono. Esta boquilla va a llegar a través de una sonda metálica a nivel del cuello uterino. Específicamente en la zona de transformación va a ocurrir un proceso que es denominado criocosis. Se estipula que aproximadamente 6 meses posterior a la realización del procedimiento podemos evidenciar un epitelio sano. Em, el gas debe fluir aproximadamente por un tiempo de 3 minutos para que el procedimiento sea efectivo. En cuanto a la termocoagulación, esta termocoagulación también se realiza en el epitelio cervical de la zona de transformación. ¿Qué ocurre en este? El epitelio se va a desprender del estroma subyacente y las criptas se van a secar. Ocurre en esto una ablación térmica, puede ser independiente del tamaño del cervix. Esta sonda va a calentar hasta 100 grados centígrados y se coloca por un lapso de 20 a 25 segundos y se pueden colocar hasta 5 aplicaciones superpuestas. En cuanto a la ablación con láser, láser de CO2, esta nos habla de que el agua en el tejido va a absorber la energía de dicho láser y estas lesiones van a ser destruidas por vaporización. Esta tiene la capacidad de tener una profundidad de 5 milímetros en el exocervix y de 8 a 9 milímetros alrededor del endocervix. Por su parte y por último, tenemos los métodos excisionales, cuyos criterios de elegibilidad son lesiones que van a ingresar en el canal endocervical, presencia de colposcopias insatisfactorias, sospecha de una lesión invasiva en colposcopia, citología o en biopsia, lesión glandular anormal, legrado endocervical que nos sugiere una displasia o un carcinoma. Tenemos la excisión electroquirúrgica con asa, que es un tratamiento que puede ser de forma ambulatoria. Se utiliza un asa delgada de tuxteno o de acero. En este método se utiliza electrofrecuencia. Podemos tener excisiones de la zona de transformación tipo 1 de 8 milímetros y de la zona de transformación tipo 3 de 15 a 20 milímetros. La conización, que es la exéresis de una parte del cuello uterino, principalmente indicada en carcinoma in situ o carcinoma microinvasor. Este, lesiones intraepiteliales de alto grado o zona de transformación 3. En zona de transformación 3, anestesia regional o general. Por lo general, cuando se utiliza anestesia general, los pacientes ameritan hospitalización. Por último, traigo a colación un estudio que tiene por nombre aclaramiento de infección por VPH de alto riesgo después de una conización. Este estudio fue publicado en marzo del 2021, fue realizado en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, España, cuyo objetivo fue evaluar el porcentaje de aclaramiento de la infección por VPH en virus del papiloma humano con alto riesgo en mujeres que fueron sometidas a conización cervical, así como analizar los tipos de BPH que fueron más frecuentes en este grupo de pacientes.
El método y el material fue un estudio observacional retrospectivo y descriptivo, donde se revisaron las conizaciones realizadas en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid entre octubre del 2015 y octubre del 2016. Aquí evaluaron 291 conizaciones que se realizaron en este lapso de tiempo y ahí se le realizó determinación de ARN BPH a 138 preconización. En 247 pacientes, la indicación del tratamiento excisional fue porque hubo en los resultados de biopsia lesiones intraepiteliales de alto grado, NIC2 o NIC3. Y 44 pacientes tuvieron lesiones intraepiteliales de bajo grado o NIC1. El BPH se aclaró el BPH 16 se aclaró en 49 pacientes y el BPH 31 en 15 pacientes, mientras que el 18 en un solo paciente. Ellos, de 71 de las 138 pacientes, presentaron virus del papiloma humano en 16, 18 y 31 antes de la conización. Mientras que 77 pacientes se diagnosticaron con los genotipos 16, 18 y 31. El BPH 16 estuvo presente en 58 de las 138 pacientes y en el primer control posconización 126 pacientes el resultado de la RN BPH fue negativo. Es decir, 126 de las 138 pacientes tuvieron un aclaramiento satisfactorio para el virus del BPH. Gracias.